La muerte es el cese irreversible de todas las funciones biológicas. En definitiva, el fin de todo. Dejamos de pensar, no podemos procesar lo que pasa a nuestro alrededor y, en resumidas cuentas, dejamos de existir. Morimos, moriremos. Es algo que es inexorable. Ricos, pobres, malvados e inocentes, todos morirán por igual en algún momento. Por eso hoy no quiero hablar de los que mueren. En su lugar quiero divagar sobre los que aún se quedan y los únicos que pueden ver con sus propios ojos la muerte. Las personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte o que se han visto afectadas por el duelo de un ser querido suelen pensar sobre su propia mortalidad. Divagan en ideas recurrentes que se extienden desde pensamientos efímeros y esquivos hasta, en algunos casos, profundas catarsis existenciales. Y durante este proceso, a veces una persona puede soñar con su propia muerte. Y esto es un hecho muy interesante porque a día de hoy aún no entendemos a ciencia cierta por qué soñamos. Esto no significa que sea nada místico ni mágico. Entendemos que trata sobre el procesamiento de la memoria, pero no entendemos al completo sobre su funcionamiento. Por regla general, todo el mundo onírico se gesta en la etapa REM, que es la etapa en donde soñamos más vívidamente. Nuestro cerebro se activa tal y como si estuviéramos despiertos. Sin embargo, si en un sueño vivimos un estímulo emocional muy intenso, podemos salir de esta parálisis y despertarnos. El soñar con nuestra propia muerte es un proceso que lleva a esta reacción emocional intensa. Lo sé porque yo lo he vivido en varias ocasiones, sueños inconexos con distintos escenarios en los que moría. Despertaba por las noches agitado y en ocasiones incluso llorando. No tenía una respuesta en aquel entonces, pero sabía por qué ocurría, porque había estado expuesto a un evento que me llevó a desarrollar un trauma, una fobia hacia la muerte. El cerebro humano es un misterio a día de hoy. Aunque conocemos mucho de su funcionamiento, el acto de soñar es en parte desconocido. Hay teorías que afirman que el inconsciente puede simular eventos para prepararnos a futuro. El resolver un problema siempre ha sido el motor de toda la existencia humana, pero estar preparado para la muerte es algo que se nos escapa. Y aún así, nuestro cerebro intenta prepararse para ello. ¿Cómo simulas algo que es completamente desconocido? No lo sé, nadie lo sabe, pero quizás podamos hallar una respuesta en uno de los fenómenos más intrigantes de la historia. Pam Reynolds fue una cantante estadounidense que en 1991, a la edad de 35 años, tuvo una operación cerebral por un aneurisma. Operación en la que tuvieron que inducirle una muerte clínica, detuvieron su corazón, bajaron su temperatura corporal a 10 grados Celsius y drenaron toda la sangre de su cabeza. Este procedimiento es llamado paro cardíaco hipotérmico. La operación fue un éxito y luego de ser reanimada, Pam exclamó que pudo flotar por encima de la sala de operaciones y que vio a los médicos realizar la operación, además de haber visto a sus familiares fallecidos al final de una luz que le invitaba a quedarse. Sé que le pongo demasiado énfasis en lo mágico y maravilloso de su relato, pero este caso fue particularmente interesante por el hecho de que su cerebro estaba monitoreado en todo momento, mostrando que no había actividad neuronal durante la operación. Ella estaba completamente muerta. Pero pongamos otro ejemplo. Una mujer estadounidense llamada Betty Eddy, en 1973, durante una cirugía para tratar un cáncer, sufrió una experiencia cercana a la muerte. Betty cuenta que pudo separar su alma de su cuerpo y que trascendió a un plano superior, donde 3 seres celestiales le hablaron sobre sus vidas pasadas, además de que le comentaron que ella debía volver, pues tenía una misión personal. Pero aún tenemos otra historia. En 1943, George Ritchie, un joven recluta del ejército de Texas, mientras cumplía con sus deberes militares, se desmayó a causa de un aneurisma. Y no sé muy bien cómo funcionaba el servicio militar médico en aquel entonces, pero después de 24 horas, un asistente médico lo revisó y comprobó que no tenía pulso, había muerto, o al menos eso creían. Lo colocaron en la morgue y cuando el asistente, el mismo que había declarado su muerte, fue a revisar el cadáver, detectó indicios de vida. Fuese como fuese y pasase como pasase, rápidamente le inyectaron una dosis de adrenalina y George, entre comillas, revivió. Luego de este evento, George declaró que su conciencia se separó de su cuerpo y viajó hasta Virginia, donde intentó comunicarse con las personas que pasaban por las calles sin éxito.
Hay cerca de 20 millones de experiencias cercanas a la muerte documentadas. Cada una de ellas es similar: proyecciones astrales, entes de luz, reencuentro con conocidos que han muerto, sensaciones desagradables o placenteras, visiones sesgadas por aspectos culturales, personas que han visto a Jesucristo, Mahoma o Buda, inclusive personas que no han visto ninguno de ellos, pero han experimentado alguno de los aspectos de estos fenómenos. Y la veracidad de lo que ven las personas cuando pasan estos eventos está en duda, pues el temor a la muerte es universal, no es algo que simplemente no tengas. Puedes ser ignorante a él, pero tu inconsciente intenta protegerte de lo desconocido. Y estos eventos son solo eventos que ejemplifican a la perfección la capacidad de la mente humana para simular y resolver problemas. Tememos a lo que no conocemos, y la expresión máxima de ese temor primordial es morir. Por eso estos eventos pasan con tantas variaciones. Hay quienes no ven a sus familiares, pero sí ven la luz. Hay quienes no ven a Jesucristo o a Buda, pero sí ven seres etéreos o seres representativos para ellos. Hay quienes aseguran inclusive que viajaron por el mundo, y otros que aseguran haber viajado fuera del propio mundo. Y claro está, hay quienes no han vivido ninguna experiencia luego de ser resucitados. El tema es que no conocemos la muerte y nunca lo haremos, pero es algo que nos afecta a todos en todos los aspectos de nuestra vida. Está tan arraigada a nuestro subconsciente, tanto como a nuestro consciente. Muchos encuentran en la muerte una resolución para su propia vida, otros en su lugar pierden sus razones de vivir cuando fallece un ser amado. Hay psicópatas que encuentran placer en el matar, y hay artistas que encuentran en la parca una musa para inspirarlos. No podemos separar la muerte de nuestras vidas, y aunque indirectamente pensemos en ella de un sinfín de maneras diferentes, no la entendemos ni consciente ni inconscientemente. Una vez tuve un sueño en el que vivía una vida feliz con mi esposa y mi pequeña hija. Era un día nublado, estaba lloviendo y me encontraba asomado en la ventana, disfrutando del clima, hasta que de repente un sujeto se acercó a mí y sin mediar palabras sacó su arma y me disparó. Moría, sentía como moría, como toda mi vida se iba de mí y perdía a mi familia. Desperté llorando en el medio de la noche, sintiendo que me habían arrebatado una parte de mi vida que jamás había vivido. Fue real para mí, o al menos lo fue durante ese momento. Mi inconsciente quería que así fuese, porque le temía a morir y tenía que prepararme para superar ese sentimiento. He tenido tanatofobia desde que era un adolescente, pues a muy temprana edad quedé marcado por el fallecimiento de mi mejor amigo, un chico de 11 años de edad que falleció de cáncer. O es lo que recuerdo. No recuerdo cuántos años teníamos ya, pero sí recuerdo la forma en la que murió. He pasado años y años soñando con él, soñando en cómo moriré. No es algo que activamente piense. Tengo un trabajo, una vida, amigos, soy feliz, pero mi inconsciente sigue buscando una respuesta a la muerte. Emmanuel Levinas ve la muerte como parte de la humanidad, aquella que nos confronta, nos recuerda nuestra finitud y en última instancia nos remarca nuestra responsabilidad hacia los demás. El hecho de admitir que la muerte del otro es más importante que la mía es el milagro mismo del humano en el ser, fundamento de todas las obligaciones. En los ojos de otros podemos vernos reflejados, amamos y reímos con los demás y mediante ellos nos conocemos. Según lo que otros digan, sabremos quiénes somos, pues podemos decir quienes no somos. Por eso la muerte de aquellos que apreciamos nos remarca nuestra propia mortalidad, porque perdemos a alguien que fue parte de lo que somos y nos da una muestra de lo que seremos en el futuro. Albert Camus es alguien de quien ya he hablado. La pregunta de si la vida tiene sentido para mí tiene una sola respuesta: no tiene ningún sentido. El sentido de la vida es en sí mismo vivir la vida de cualquier forma que se quiera, abrazar el absurdo de todo, pues lo único inevitable es morir y da igual lo que hagamos, moriremos, así que abracemos ese pensamiento y vivamos. Pascal, en su lugar, planteaba un dilema. Todos los seres humanos nos enfrentamos a la finitud de nuestras vidas, mas, sin embargo, tendemos a vivir como si fuésemos inmortales, distrayéndonos con placeres temporales y preocupaciones cotidianas. Pascal creía que la verdadera grandeza solo se experimenta a través de la conciencia de tu mortalidad y la fe en Dios. La idea más famosa de Pascal es su apuesta. Pues si no sabemos qué hay más allá de la muerte, apostemos porque Dios existe. Si Dios no existe, no perderemos nada, pero si en su lugar existe, ganaremos. Tres hombres con tres pensamientos diferentes que se basan en el mismo concepto, la muerte, y aún no podemos saber qué es, aún no la entendemos.
Miren, la vida es un misterio que aún no logramos descifrar. El cómo se originó, saber si hay vida fuera de este planeta, son dos de las grandes incógnitas de la historia. Sin embargo, creo que con el tiempo suficiente pueden llegar a ser descubiertas o no. No lo sé, tengo esperanza, hay una posibilidad. Sin embargo, con la muerte no tenemos esa posibilidad. Los que mueren no regresan y los que vuelven solo dañaron la pared que divide la inmensidad del vacío. Y aún así, aunque solo hemos visto un atisbo de lo infinito, la muerte ha inspirado a muchos, porque nos fascina lo que no conocemos. Nos aterra, nos absorbe en sus misterios y nos obsesiona, porque el saber que hay algo más nos puede tranquilizar, porque necesitamos saber si la vida tiene sentido, porque queremos saber que los que amamos están del otro lado. Y esos pensamientos, sentimientos, obsesiones nos han dejado historias, escenarios y mundos fantásticos. Porque ¿qué es más íntimo que la muerte? Todos la vivimos, todos la viviremos y a todos nos afecta. El duelo, la resignación, la resolución, la marca permanente en nuestro ser que ha inspirado a innumerables artistas, es algo que todos pasamos y sabemos que no podemos simplemente ignorarlo, pues un día veremos a la muerte cara a cara y en ese momento quizás